Seguimos entonces en el escenario del poder, stock disponible por Vía X. Momento de conocer a la economía en escala humana con la Fundación Sol y con su economista Marco Kremerman. Marco, ¿cómo está? Bienvenido al escenario del poder. Muchas gracias, Freddy. Con su canción. ¿Te gusta Pink Floyd, me imagino? Sí, sí, esta canción creo que llega ad hoc a la sección. Sí, claro, una canción ahí. Viene, bueno, en la línea de Roger Waters, ¿no? Una crítica social a la posesión de dinero, cuando Pink Floyd ya conocía, ¿no? de la fama. Acumular por acumular. Acumular la por de acumular. capitalismo, ¿no? Oye, Marco, comencemos entonces a analizar cómo ha sido la semana desde el punto de vista de ustedes, qué estudios han hecho esta semana y han entregado a través de sus redes. Y comencemos con esta que fue muy comentada, ¿no? A fin de año, cuando se hacía el balance y se señalaba que había sido un pésimo año para casi todo el mundo, obviamente también a los chilenos y chilenas, pero hay un grupo selecto que estamos viendo en pantalla, a los cuales les fue muy bien en plena pandemia y aumentaron mucho su riqueza, partiendo por el grupo Luxich, ¿no? Que tienen ustedes ahí, que prácticamente duplicó sus riquezas en este año 2020, de 10.800 millones de dólares a prácticamente 20.000, ¿no? 19.800. Mira, nuestro amigo de la casa ¿no? Ponce Lerú, salen todas las semanas, lo estamos nombrando, Ponce Lerú, 1.700 millones a 3.500 millones. Bueno, Piñera, ¿no? El presidente en su fideicomiso ciego, 2.600, 2.900. Después viene el grupo Angelini de 1.300 a 1.700 y finalmente Sallé, dueño de Copesa, entre otras cosas, ¿no? De 1.300 a 1.500 millones de dólares utilidades que suben según la revista Forbes. ¿Qué significa esto, ¿no? En plena pandemia y crisis del mundo? ¿Por qué las grandes riquezas aumentan tanto su capital? Aquí es cuando la economía, la administración del hogar, se nos hace inentendible, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en plena crisis sanitaria que ha generado y ha propiciado una crisis mundial, económica, profunda, como no teníamos en décadas. Y como corolario uno ve lo siguiente. En términos mundiales, en primer lugar, los más ricos se están haciendo más ricos. Los patrimonios de los grandes millonarios a nivel mundial han aumentado en esta crisis, mientras los hogares se empobrecen. Y a nivel nacional, lo que tú acabas de comentar. Por ejemplo, en el caso de Luxich y en el caso de Ponce Lerú, duplican prácticamente su patrimonio. Un caso de Luxich pasa de un poquito más de 10.000 millones de dólares a casi 20.000. Para poder entender las magnitudes, estamos hablando que este aumento de casi 10.000 millones de dólares equivale a todo el fondo COVID que el gobierno ha colocado a disposición para financiar la crisis en los próximos 18 meses. En manos de una familia. En manos de una familia, un aumento de patrimonio. Y en el caso de Ponce Lerú, ¿para qué es hablar, no? Estamos hablando de una persona que ha sido condenada, ¿no? Por el caso Cascadas, que ha generado un perjuicio importante a los afiliados a las AFP. Un portonazo que nos pegó a todos nosotros, según palabras del exfiscal Carlos Gajardo, ¿no? Tal cual, porque el caso Cascadas. Él obtuvo 128 millones de dólares como utilidades fraudulentas. Se le condenó a pagar una multa inicialmente en torno a la mitad de esas utilidades fraudulentas. Ya era buen negocio haber hecho ese ilícito, ya era buen negocio porque tenía que pagar la mitad. Y finalmente... Perdón, o sea, este señor que estamos viendo en pantalla, en vez de estar preso, como dijo el ministro de Hacienda Ignacio Briones, acá sentado, si estuviera en un país que realmente defiende la economía de mercado, como Estados Unidos, aún se hace más rico, o sea, sale más beneficiado aún en este sistema, digamos, ¿no? Exactamente, duplica su patrimonio, pasa de 1.700 millones de dólares a 3.500 millones de dólares. Tenía que pagar una multa de 62 millones de dólares por una utilidad fraudulenta de 128 millones de dólares y termina pagando menos de 3 millones de dólares de multa, que, ojo, aún no paga, porque hay un problema administrativo que no ha sido resuelto. Entonces, cuando uno ve y cuando se proyecta de parte de la CEPAL que en Chile la pobreza este año probablemente supere el 12, 13, incluso hablan de un 15%, y estábamos en una pobreza de 8,6%, solo una pobreza por ingreso general. Los hogares se empobrecen, los salarios bajan, se pierden trabajo, probablemente después de estos meses va a volver a aumentar el endeudamiento. ¿Cómo es posible y cómo se entiende que las principales fortunas se hagan más ricas? Los más ricos se hacen más ricos y los más pobres se empobrecen más. Exacto. Sí, bueno, es la pregunta que todos nos hicimos, ¿no? Y por qué también estamos hablando de este tema. Como mientras la gran mayoría de chilenos y chilenas se empobrecen, como tú dices, Marco, pierde sus empleos. Las pymes pierden también como han sido atacadas las pymes por esta pandemia, sobre todo en sectores específicos. ¿Cómo se entiende esto? ¿Por qué la fortuna de los familias Luxich se duplica? ¿Por qué aumenta la de Ponce Lerú? ¿Por qué aumenta la de Piñera? ¿Por qué aumenta los grupos Angelini? ¿A qué se debe eso? Hay varios factores. En primer lugar,
las características del capitalismo actual, financiarizado, flexible, da cuenta de que aquellos grupos económicos que manejan negocios vinculados al sector financiero, compañías de seguros, banca, pensiones, y a los sectores extractivistas, minería, por ejemplo, y a los sectores tecnológicos, se enriquecen. Ya. Ahí está el core, el corazón del negocio, de las fortunas actualmente. Al mismo tiempo, lo que ha sucedido en los últimos meses es que la moneda chilena se ha apreciado. Teníamos el dólar en un momento, después del estallido social, en 8.50, 8.60. Claro, algunas personas incluso se atrevieron a decir que iba a llegar a 1.000 pesos, pero hoy día lo tenemos debajo de 700 pesos. ¿No? Mira. Entonces eso hace que se aprecie la moneda chilena y parte del patrimonio que estaba en moneda nacional, en términos de dólares, aumenta. Ya. Entonces tenemos esos factores, esa combinación de factores, y al mismo tiempo tenemos un aumento del precio de algunos commodities como el cobre, ¿no? La minería, en este momento, un sector bastante favorecido con la crisis. El precio del cobre ha aumentado enormemente, está ahí entre los $3.50 la libra y con proyecciones de que siga aumentando, y eso hace que grupos económicos como Ponce Lerú y Luxich, que tienen negocio en el litio, en el cobre, se vean beneficiados directamente. Claro, que alguna vez fueron también de todos los chilenos, ¿no? Así Pero es. ahora están en manos de privados. Exacto, entonces también es importante no olvidar que su fortuna actual obedece a una acumulación inicial u originaria donde el Estado, en ese momento capturado por la dictadura, entregó casi a precio cero muchas de estas empresas que fueron posteriormente privatizadas, entre comillas. Los recursos naturales, digamos. Que Por ejemplo, el caso de Ponce Lerú. Pues se nacionalizó el cobre con el gobierno de la Unidad Popular, ¿no? Y después se fue privatizando, pero comenzó en la dictadura, pero se profundizó también en democracia, ¿no? Con la concertación. De hecho, hoy día, cuando uno ve la gran cifra del 100% de cobre que se produce y se exporta, aproximadamente solo el 29% obedece a una empresa pública que es Codelco. 71% son grandes empresas nacionales o multinacionales privadas. Y la gran fortuna de Ponce Lerú también se consolida en los 90. Se ¿no? consolida. Sobre todo el gobierno de Eduardo Frei. Claro. Y otro elemento, y uno diría, bueno, pero si esto deja mucho dinero en el país, quizás se podría sopesar esta crítica o este análisis. El problema es que tenemos una herramienta que fue creada en los gobiernos de la concertación que se le ha llamado royalty a la minería. Ya. Por eso royalty a la minería no lo es finalmente. Es solo un impuesto a la actividad específica de la minería privada y que ha recaudado en promedio en los últimos 10 años 0,12% del PIB. Nada, ¿no? Entonces, fortunas y fortunas, precios del cobre que suben, tenemos recursos naturales, bienes como naturales a montón, pero ¿dónde queda para que los hogares puedan salir de la pobreza, puedan salir del endeudamiento? Que uno entiende también, Marco, y lo unimos a la política, ¿no? Porque estos grupos también pasan plata para la política, ¿no? Sin ir más lejos, el grupo Angelini es el segundo grupo que pasa más plata después de SQM. Hasta por ejemplo, en Corpesca ni hablar, ¿no? Lo que hemos visto de Corpesca. Entonces hay una ligación ahí, me imagino hay una defensa corporativa a que la cosa se mantenga tal cual, ¿no? Con este nivel de ganancias también. Y todos estos grupos que aquí aparecen en los principales rankings han sido sancionados por algún ilícito, ¿no? Colusiones, compra de empresas con pérdida, que no es una posibilidad que se puede dar, pero que luego ha sido revertido por el Servicio de Impuestos Internos, al menos ha sido colocado sobre la lupa, las empresas zombies se llaman. El caso de lo que hemos conversado recientemente, el financiamiento ilegal a la política, el caso de Ponce Lerú y el caso de Angelini. Salía una publicación reciente de CIPER que nos mostraba cómo en la arista de una investigación que se dejó de lado, ¿no? El Servicio de Impuestos Internos dejó de hacer su pega inicial. Finalmente se investigó de que algunas empresas que no se habían revelado a quién habían financiado, de qué manera, aparece un financiamiento transversal, principalmente las coaliciones que han gobernado en el último tiempo, ¿no? Entonces, en el caso de Corpesca con Angelini, desde el senador Arboe, que creo que va a dejar de ser senador, hasta la presidenta Bachelet, personas obviamente de derecha. Sí, fue muy democrático todo, ¿no? Porque eso es lo lindo de esto, ¿no? Los republicanos, que se pasó. O sea, SQM llegó a ser parte de PPD, ¿no? El militante no metálico de PPD. La caja no chica, sino la caja grande finalmente de la política. Es muy lindo, nos llena de esperanza por la República, esto que los grandes empresarios apoyen la política de lado a lado, ¿no? Y lo más preocupante creo que es la naturalización de aquello. Es como que esto ya fue, ya es así,
¿no? Esto, y seguimos operando. Y las mismas personas se siguen postulando a los cargos, y esto ya pasó, todos lo hicimos. Perfecto. Es como que se naturalizan estas cosas, es como con el COVID, que ya nos acostumbramos a tener 2.000 o 3.000 contagios diarios, a tener más de 50 muertes, como que ya no es tema. Bueno, el poder, ¿no? El gran poder es una malla perfecta, ¿no? Un telar entretejido muy férreo, ¿no? Como con hilos de acero, si tú quieres, y donde también las AFP están metidas, porque gran parte de estos grupos económicos reciben dinero de nuestras AFP, y ahora se está discutiendo también una ley para modificar las AFP. En fin, ¿cómo lo ves tú esa ley y cuáles son los puntos que hay que tener cuidado? Porque Fernando Larraín, el presidente de la AFP, habló y dijo lo siguiente, mira. Dijo este señor, en el diario financiero esto, ¿no? Dice que la asociación de AFP sube la puntería y cree que la tasa de cotización debiera llegar al 20% y destinarse al ahorro individual. El 16% que se está actualmente debatiendo parece poco, dice Larraín, y más bien habría que definir una cotización cercana al 20% si uno quiere mejores pensiones. La derecha quiere subirla a un 16%, actualmente está en un 10%, ¿verdad? ¿Qué significaría entonces que se subiera un 20%? ¿Sería el doble de dinero que moverían las AFP? Porque ya mueven casi lo mismo que el PIB nacional. Imagínate el poder que tendrían. Ya sería una república aparte, ¿no? Así es. A nivel de económico y poderío, ¿no? Ya lo son. Al cierre de diciembre, los fondos que administra la AFP son 213.000 millones de dólares. 213.000 millones de dólares. No te cabe en la cabeza tanto número. En la cabeza. El equivalente al 82% del Producto Interno Bruto de Chile, incluyendo los retiros de los fondos, ¿no? Esto incluyendo los más de 30.000 millones de dólares que se han retirado por los fondos. Entonces, lo que estamos hablando es que acá hay un gran imperio que administra una cantidad de plata impresionante, y lo que parece inentendible es que la asociación de FP está pasando a la ofensiva en estos momentos. Entonces, como que no hubiese resistencia parte de la sociedad, está pasando a la ofensiva. Ya todos entendemos que un sistema de cuentas individuales hegemónico como el que existe en Chile fracasó. No puede ser que la mitad de las pensiones que paga el sistema sin los subsidios del Estado estén por debajo de las 150 lucas, Freddy. Entonces, cuando estamos diciendo que esto fracasó, de que es imposible matemáticamente, aunque se le eche benzina, que el sistema funcione, lo que nos dice la asociación de AFP es que hay que seguir aumentando el negocio de las cuentas individuales, que hoy día maneja un 10%, y hay que duplicar el negocio. ¿Cuál es la lógica de eso entonces en un sistema que ya sabemos está haciendo agua, que ya la ciudadanía se dio cuenta que no está sirviendo para lo que se necesita, ¿no? Que son pensiones y no para el jubileo del mercado financiero? ¿Cómo se justifica duplicarle aún así el dinero a la AFP? No tiene ninguna justificación. Yo creo que esto debería ser el principal escándalo nacional, porque lamentablemente, más allá de que a uno le guste un sistema u otro, el resultado son las pensiones. Si un sistema no paga pensiones suficientes de acuerdo a la realidad chilena, no funciona, ¿no? Y esto va más allá de que se haya cotizado poco, de que existan lagunas previsionales o salarios bajos, ¿no? Claro. Esto tiene que ver con la arquitectura del sistema, que no permite, no está habilitada la posibilidad de usar los recursos para pagar pensiones. No hay solidaridad intergeneracional, como existe prácticamente en todos los países del mundo. Entonces, ¿qué nos viene a decir la asociación de AFP? Sigamos siendo un país extravagante y mantengamos un pilar de cotización contributivo íntegramente en cuentas individuales. Hasta el propio gobierno, obligado por el 18 de octubre del 2019 y la revuelta social, tuvo que decir: voy a tener que crear un pequeño pilar de reparto con 3 puntos de la cotización adicional, porque esa es la única manera que tengo para mejorar las pensiones actuales. La asociación de AFP ni siquiera se quiere meter en ese debate que es acotadísimo y que también no nos lleva a salir de la crisis previsional. Esta es la política, Marco, del tejo pasado, ¿no? La derecha pide 16, la AFP piden 20, que es un absurdo, ¿no? Por todo lo que tú has explicado, pero también una aberración y una afrenta. Es como meter el dedo en el ojo, ¿no? En la llaga, por no decir otra extremidad, otra parte del cuerpo, a la gente que está recibiendo dinero miserable. Veamos esta gráfica que ustedes también ponen de cuánto está recibiendo. Explícala tú mismo, ¿no? 40 años después de que fueron creadas, las AFP no pagan pensiones suficientes. Ustedes dicen aquí el 50% de las pensiones de vejez autofinanciada que pagaron las AFP en noviembre, por ejemplo, para quienes recibieron su primera pensión, fueron menores a 116.412 pesos, ¿no? Vale la pena, dicen ustedes, esperar 40 años más para obtener los mismos resultados. En este contexto, en este marco teórico, las AFP quieren que les dupliquen la plata que ellos reciben. Exacto, y pongamos esto en contexto. Cada mes la Superintendencia de Pensiones publica los nuevos pensionados, las personas que recién se pensionan. Entonces, en noviembre
se pensionaron cerca de 8.200 personas. Mucho menos que el año pasado, porque las personas han postergado la jubilación por la crisis que estamos viviendo. Entonces se jubilaron los que tenían más fondos y por tanto estos resultados son mejores que los de años pasados, ¿no? Y la mitad de esas personas, con su ahorro y con la rentabilidad que consiguen las AFP, sacaron menos de 116 lucas. En el caso de las mujeres, la mitad de las mujeres que se jubilaron en noviembre sacaron menos de 51.000 pesos. 51.000 pesos. Lucas. Alguien podría decir, bueno, y los que le echan harta benzina al sistema, que cotizan cerca de 35 años, la mitad de aquellas personas que cotizaron casi 35 años sacaron menos de 270 lucas de pensión y el salario mínimo está en 326.500 pesos. Es una crisis profunda que no tiene solución bajo esta lógica. O sea, la lógica uno podría pensar ya, se le duplica el dinero a la AFP, se duplican entonces las pensiones. ¿Se puede pensar eso? No, y ese es el problema. Lo que no nos dice la Asociación de AFP es que en los 80 la rentabilidad que las AFP conseguían para los fondos que administraba promedió cerca de un 12% por año real sobre la inflación. En los 90 esto bajó a 9,9. En la primera década del 2000 bajó a 5,7 y esta última década acaba de cerrar en 4,8. De hecho, este año el fondo SEC, el fondo intermedio para medir, bajó a 4,3. Por cada punto menos de rentabilidad que las AFP consiguen para los fondos que administran, la pensión baja en un 20%. Entonces, quien se jubiló hoy día, entre comillas, disfrutó de una rentabilidad promedio de 8, pero quien se jubile en 40 años más y lo hagamos cotizar 14, 15, 16 o 18, le vamos a hacer aumentar, por ejemplo, 80% el ahorro en cuentas individuales, pero por efecto de la rentabilidad, su pensión bajaría en un 80%. Claro. O sea, quien cotice 18 y se jubila en 40 años más, va a estar igual o peor que quien cotizó 10 y se jubiló hoy día. Eso es gravísimo. Sí, porque esto, y no hay que perder de ojo, que ustedes también lo han explicado muy bien en Fundación Sol, esta plata que tienen la AFP, que les pasamos nosotros, ustedes, yo, todos nosotros le pasamos a la AFP, no se van a las pymes, ¿no? Se van a los grandes grupos empresariales chilenos y extranjeros por ley. Así es. Y nosotros no tenemos pito que tocar, no podemos vetar, no podemos decidir dónde se va nuestra plata por ley, sino que ellos deciden. Y se van a grandes grupos económicos o se van a fondos que les manejan esas platas, a que en fondos son terceros, ¿no? Como Moneda Z o como Volcom, por ejemplo, que donde también pagamos una doble, nosotros le pagamos 2 veces para que nos financien, ¿no? Le pagamos a la AFP y también le pagamos a esta tercerización también lo que se llaman las cuentas fantasmas o las comisiones fantasmas. Exactamente. ¿No? Que, ojo, como tú dices, es por ley, está en el Decreto Ley 3.500, el artículo 45 bis. ¿Qué pasa? Que finalmente de los 213.000 millones de dólares que administra la AFP, cerca de 113.000, por ejemplo, están invertidos en Chile y 100.000 en el extranjero. Y esos 113.000 están invertidos en grandes empresas que operan en Chile. Muchas de esas empresas y esos bancos son de estos grupos económicos que duplicaron su patrimonio en este año de crisis, ¿no? Les llegan las inversiones a través de acciones, compra de bonos, depósitos a plazo en sus bancos. También se invierten en títulos públicos, más de 40.000 millones de dólares en bonos que emite el Estado. Y en estos fondos de inversión que tú mencionas, estos fondos de inversión lo que hacen es invertir en activos variables, que invierten en fondos mutuos, en acciones, etcétera. Los empaquetan. Y lo que hace es, aparte de pasarle esa plata para que inviertan los fondos, es que se le paga una comisión de intermediación adicionalmente, para que en vez de que las AFP inviertan directamente, estas administradoras generales de fondos inviertan en terceros para sacarle más trote a la rentabilidad. Y ahí aparecen las monedas ASET, BTG Pactual, Volcom y otro tipo de instituciones. Volcom, que tenemos que investigarlas bien, a fondo, ¿no? Esto recién está apareciendo, hay que investigar a fondo para ver qué hay detrás. Si uno le paga una AFP para que te administre, ¿por qué la AFP tiene que pagarle a otra empresa para que la administre? O sea, es como ridículo, y tenés que pagar 2 veces las comisiones. Exacto. ¿Y cuál es la magnitud de esto, Freddy? Porque por comisiones de administración, las clásicas, ¿cuánto me cobra cada AFP? En promedio me cobran 1,23% de mi remuneración. Eso al año son 1.000 millones de dólares. Eso ganan las AFP por las comisiones que les cobran a los afiliados. Pero al mismo tiempo, las AFP sacan del fondo común de los cotizantes 500 millones de dólares para pagar estas comisiones de intermediación, popularmente llamadas comisiones fantasma. O sea, 1.500 millones de dólares en comisiones de ambas índoles. Ya dijiste y explicaste que si aumentamos 20% no crecen las pensiones necesariamente, eso ya lo explicaste. Pero, ¿para qué entonces? Bueno, nuevamente volvemos a por qué se creó este negocio. ¿Por qué la derecha quiere aumentar 16% y las AFP quieren que subir eso a un 20%? Es que lo que sucede es lo siguiente.
por efecto de la caída de la rentabilidad y en menor medida por efecto de los dos retiros, porque también se ha levantado un mito de que 3 millones de personas quedaron sin fondos. Eso lo dijo también la superintendencia. Lo dijo, claro. Que 3 millones de personas se quedaron con cero en la cuenta. Pero lo que no nos dicen es que la mitad o un poquito más habían recién empezado a cotizar. Por tanto, van a volver a cotizar y van a volver a tener fondos. Va a haber una afectación en su pensión, ¿no? Pero lo importante es que, dada la caída de la tasa de rentabilidad, que yo les comentaba recientemente, la caída profunda de la tasa de rentabilidad y estos retiros, la persona que supuestamente iba a sacar una pensión de 150 lucas va a sacar 120, 110. Entonces, con este aumento de la tasa de cotización, la vamos a llevar de nuevo a 150. Pero la gran pregunta es, ¿vamos a seguir hasta el fin de los tiempos con un sistema de pensiones que paga pensiones miserables y acumula una riqueza impresionante que es invertida en grandes grupos económicos? ¿O vamos a transitar a un sistema de pensiones que esté basado en los principios de la seguridad social? Eso es lo que se está discutiendo actualmente en el Senado, y al menos un grupo de senadores dice: todo lo adicional debería ir a solidaridad o reparto. Todo. Claro. Si es 6, 6. Si es 8, 8. Si es 10, 10. Al menos la discusión debería partir de aquello, porque eso es lo único que permite mejorar la pensión. Cuando José Piñera se puso a exportar su modelo, ¿no? Este modelo, este Mercedes-Benz, digamos, por el mundo entero, como una treintena de países lo siguieron, y de los cuales todo esto se ha dado en la discusión de esto. Yo lo he leído porque lo han dicho diputados que están a favor, en contra, parlamentarios en general. Pero hay como 18 países que han vuelto al sistema de reparto, que compraron este modelo y que han vuelto de alguna manera, ¿no?, en su totalidad o parcialmente al sistema de reparto, porque no le ha dado resultado el modelo de este señor, de este caballero, el dueño del Mercedes-Benz, ¿no? Y aquí hay varios mitos, Freddy, porque en primer lugar no eran 100 países los que habían privatizado el sistema, eran 30. Claro. Primer punto, estamos hablando de menos del 20% de los países del mundo que tienen información. Segundo punto, no privatizaron todos como Chile, privatizaron totalmente unos poquitos y parcialmente otros, o sea, transformaron el sistema en mixto. No fueron tan talibanes como Exactamente, seguía existiendo un sistema público de reparto y al mismo tiempo AFP. Y de esos 30 países, tal como tú bien dices, según un informe muy contundente de la OIT, 18 países se han ido devolviendo al sistema público. Pero aquí hay algo bien curioso. Los países de Europa del Este, muchos de ellos hay Croacia, Bulgaria, Rumania, Letonia, Estonia, República Checa, etcétera. Todos los países de Europa del Este que se devolvieron al sistema público, la coalición de gobierno que hizo esa reversión fueron gobiernos de derecha. Todos. Entonces la pregunta es, ¿cambiaron su ideología? Aquí pasaron 3 cosas. En primer lugar... Socialdemócratas de derecha. Claro. Parece que algo están empezando a proliferar. En primer lugar, esto comenzó a ocurrir después del año 2009, donde tuvimos la última gran crisis mundial. Y por tanto, gobiernos de derecha comenzaron a ver que los fondos se comenzaban a perder, independientemente de que se dice que esto hay que mirarlo a largo plazo, y no toleraron que esa pérdida de los fondos se trasladara a las personas. Punto 1. Segundo punto, nacionalismos. Uno podrá estar en contra de los nacionalismos, pero hay algo que esbozan, es que, por ejemplo, los adultos mayores que han dado su trabajo, su humanidad por la patria, no pueden quedar con una pensión miserable. Claro. Y en tercer lugar, el más importante desde mi punto de vista, y el históricamente más importante, movilizaciones sociales. Que obligaron a estos gobiernos a devolverse gradualmente o rápidamente a un sistema público que entregue garantías, beneficios definidos. Y eso lo dice la historia de la humanidad. Estamos viendo estas imágenes, ¿no? Ningún pueblo que no se ha movilizado ha conquistado algo, ¿no? Todas las conquistas sociales importantes en la historia de la humanidad contra el poder, sea del color que sea, ha sido gracias a esto, ¿no? A la movilización social. De hecho, hay algo que nos permite comprobarlo ahora. Por eso que la quieren reprimir tanto ahora, ¿no? Porque le temen a la movilización social. Nosotros decimos, se reprime para que el modelo no se toque. Exacto. ¿Por qué? Porque si uno revisa el proyecto de pensiones de la presidenta Bachelet en el segundo gobierno, llegó a proponer entre 1,5 punto y 2 puntos de solidaridad. Chiquitito. Y el presidente Piñera, originalmente, había propuesto acuérdate lo que costó el pilar solidario. Absolutamente. Que ahora México dice, pero ¿cómo no lo hicieron antes? Y es como el salvavidas. El gobierno de Piñera partió con 0, ¿no? Todo a cuentas individuales. Pero después de la revuelta social dijo, obligatoriamente, 3 puntos a reparto. Casi el doble de lo que había ofrecido Bachelet. ¿Qué pasó? Claro. Movilización social. No, yo siempre recuerdo, Marco, siempre recuerdo lo que le costó a la presidenta la reforma tributaria, todo lo que le costó internamente, ¿no? El fuego que tuvo dentro de su coalición. Y recordemos, nunca olvidemos que antes de la protesta del 18 de octubre, la democracia cristiana y sectores llamados del centro, de la oposición, de centro, tenían pactada ya la contrarreforma con la derecha, para volver atrás de la reforma de Bachelet. La tenían pactada, lista. Y gracias a la movilización social tiraron para atrás la rienda
y no se hizo esa contrarreforma tributaria, De que hecho, beneficiaba a los más ricos nuevamente. Absolutamente. Yo creo que del segundo gobierno de Bachelet la reforma tributaria inicial, no la que salió, era de las reformas más profundas que se han observado post-dictadura, que efectivamente venía a corregir algunos elementos de fondo que operan en el sistema chileno. No alcanzamos a analizarlo, pero material de análisis para sus casas también del impuesto por una vez a los súper ricos de 2,5%, a las grandes fortunas, a estas que aumentaron su capital en estos miles de millones de dólares. ¿Ah? Así es, ¿no? Parece increíble que un 2,5% de manera transitoria no se esté dispuesto cuando aumento el doble mi patrimonio. Por Exacto, una vez. es como si alguien ganara $1 millón y no estuviera dispuesto a pasar 25.000 pesos por una vez para ayudar al país entero, ¿no? Así es, no tiene mucho sentido. Increíble. Ojalá lo podamos ahí desglosar en profundidad en otro momento. Don Marco Kremerman, muchas gracias por traernos esta economía a escala humana, ¿no? A bajada a terreno, que se palpa, que se toca, aquí en el bolsillo de cada uno, ¿no? La del hogar, la que importa. La de los hogares. Gracias, Marco, que estés bien. Nos vemos igual. Conversaciones necesarias desde el escenario del poder por Vía X, stock disponible y lo más importante, por la libre expresión. Hasta la próxima.